presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una nueva conversación telefónica con el presidente Donald Trump, que fue calificada por la mandataria como muy buena y cordial. Dijo que el gobierno estadounidense está muy interesado en disminuir el déficit comercial que mantiene con México y que habrá reuniones de Hacienda y Economía con sus homólogos estadounidenses. El tema en realidad se está analizando desde tiempo atrás, del déficit comercial, y se basa en la necesidad de que México reduzca su déficit comercial con China y aumente las compras con la Unión Americana, con la que tenemos un superávit muy amplio. Todo eso enlazado con el tema de los aranceles y por otra parte con los de seguridad. Pero el centro del debate es China, tanto en el comercio como en el fentanilo y la geopolítica. La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump tuvieron este jueves otra conversación vía telefónica. Es la sexta llamada entre ambos gobernantes. Fue una muy buena conversación y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno busca una mejor condición para la industria automotriz del acero y aluminio, mientras que Estados Unidos está muy interesado en disminuir el déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países. La presidenta Sheinbaum dijo que durante la conversación acordaron que los secretarios de Hacienda y Economía trabajen con los titulares del Tesoro y Comercio de Estados Unidos para buscar alternativas que mejoren el balance comercial y se avancen los temas pendientes para beneficio de ambos países. La llamada duró entre 10 y 15 minutos. La postura del presidente es que los déficits comerciales acarrean pérdidas de empleos en Estados Unidos. Trump quiere que México aumente sus compras en Estados Unidos. Por ello, ha dejado que nuestro país tenga ventajas competitivas en sectores estratégicos en comparación con otras naciones, en gran parte debido al interés y acuerdos entre ambas naciones en materia de seguridad y contra el tráfico de fentanilo. Mientras que en el caso de China va más allá de lo comercial. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. Para la administración Trump, la ofensiva contra China no se limita al tema comercial. Responsabiliza a ese país de traficar los precursores químicos para fabricar el fentanilo, que está matando a miles de estadounidenses, además de la rivalidad geopolítica entre ambas naciones. Analistas consideran que mientras Washington percibe a China como una amenaza expansiva y desestabilizadora, el gobierno de Pekín está convencido de que aranceles, las sanciones a las empresas tecnológicas y los pactos militares, como el de Corea del Sur, son síntomas de una hegemonía en declive que se aferra a un orden global en retroceso. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, al final, Estados Unidos tendrá que operar necesariamente para muchos temas, necesita China, por supuesto, para muchas cadenas productivas, y al final tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con China, reduciendo la dependencia que pueda tener con el país asiático, pero necesita América del Norte para poder competir. Necesita México, necesita Canadá. ¿Por qué? Porque son mercados complementarios que llevan 40 años construyendo sus propias cadenas de producción. Eso es muy difícil de suplantar en un día o dos. Mucho más difícil es instalar las plantas que están en distintos lugares del mundo, por supuesto también en México, en los Estados Unidos, y suprimir todas esas cadenas de producción. Habrá que ver cómo se acomodan las cosas. Pero a los 100 días de Trump y los 7 días de Claudia Sheinbaum, por lo menos lo bueno es que el diálogo continúa. Y sí, sin duda. Y ayer se aprobó en otro tema el Plan de Seguridad Nacional para este sexenio y fue con el apoyo de todos los partidos políticos
menos el PRI. Y luego de una comparecencia en comisiones en el Senado de Omar García Harfuch, es un reconocimiento a esta nueva estrategia de seguridad que acabó con la del sexenio pasado de abrazos y no balazos, que se está implementando ahora con enormes esfuerzos y también con frutos. También una muestra del respaldo al secretario y a todo el Gabinete de Seguridad, lo que vimos hoy. Luego de que el Senado aprobara la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con 104 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, envió un mensaje a los legisladores. A través de sus redes sociales, agradeció el respaldo de los senadores a la Estrategia Nacional para brindar seguridad a los mexicanos. Escribió que con esto se reafirma el compromiso de construir un México más seguro, trabajando en conjunto las dependencias federales y las 32 entidades federativas. El titular de Seguridad y Protección Ciudadana compareció este miércoles ante comisiones del Senado para exponer los resultados de la estrategia en materia de seguridad. El encuentro fue a puerta cerrada, pero antes de la reunión habló con los medios sobre el combate a los grupos delictivos. Los resultados están. Hay más de 18,000 detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. ¿Qué significan los laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El funcionario dijo que el hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. 7 estados de la República, de los 32, concentran el 50% de los homicidios y en esos estamos trabajando cada día más. Si tenemos menos homicidios que en el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. La finalidad es la pacificación del país. La finalidad es, por supuesto, proteger a la ciudadanía. La estrategia que fue remitida al Ejecutivo Federal representa una guía para la planeación y ejecución de las políticas y acciones enfocadas a prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad. Además, considera la necesidad de reforzar las instituciones encargadas de la seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno y la coordinación entre autoridades. La Estrategia Nacional de Seguridad está constituida bajo 4 ejes: la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Estos ejes son la base de las políticas, programas y acciones enfocadas a disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a los generadores de violencia y grupos delictivos, así como fortalecer la prevención y proximidad social de las policías locales. La estrategia basa su desarrollo en acciones coordinadas entre la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación. Además, acabó con la estrategia de abrazos y no balazos, que permitió a los grupos criminales continuar su expansión y violencia. Bueno, la estrategia de seguridad y fue aprobada, yo lo hemos dicho aquí en este espacio en muchas ocasiones, yo creo que es una buena estrategia de seguridad, está bien planteada, está planteada como debe estar, llama profundamente la atención que haya tenido el apoyo de todos los partidos políticos, menos el PRI, no entiendo por qué el PRI no la quiere apoyar, quizás porque ahí están Rubén Moreira y Riquelme, que aplicaron una estrategia de seguridad exitosa, pero paradójicamente la estrategia de seguridad exitosa que aplicaron es muy similar a esta que se está aplicando ahora. Entonces, bueno, lo del PRI no lo entiendo, no es un cheque en blanco el que le dan al Gabinete de Seguridad. ¿Por qué? Porque el desafío que tienen los grupos criminales contra las autoridades son
enorme. La dimensión del enfrentamiento está marcada por hechos de violencia inconcebibles. Mire usted, hace 10 años, un grupo de elementos de la extinta y muchas veces subvalorada Policía Federal murieron cuando su helicóptero fue derribado por un misil tierra-aire lanzado por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Participaban terminó siendo un fallido intento de detención de Nemesio Ceguera, el Mencho. Ahí murieron 8 policías, solo sobrevivió con gravísimas quemaduras el oficial Iván Morales. Fue condecorado incluso cuando se recuperó por el presidente Peña Nieto, poco después pasó a retiro. Hoy se cumplen 10 años de aquel ataque al que sobrevivió Morales, pero ayer, en una evidente venganza, el oficial ya retirado y su esposa no sobrevivieron. Fueron asesinados por sicarios en Temixco, en Morelos. Una venganza más del crimen organizado. Era el 1 de mayo de 2015. Un helicóptero Cougar con matrícula 1009 y artillería sobrevolaba Villa Purificación, municipio ubicado en la región costa sur de Jalisco. El ejército había rastreado el escondite de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo la Operación Jalisco, las fuerzas castrenses habían estudiado la forma de capturar al Mencho, una operación de la que pocos tenían conocimiento. Sin embargo, el cártel estaba atento y en cuanto observó el movimiento de las autoridades, no dudó en causar caos. Bloquearon varios caminos de Jalisco y quemaron vehículos a su paso para crear una distracción, mientras que cerca de Villa Purificación, integrantes del cártel vieron la aeronave en la zona y no dudaron en atacar, y no lo hicieron con cualquier arma. Usaron un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa, diseñado para destruir tanques y utilizado en algunos de los conflictos bélicos internacionales. La ojiva alcanzó el motor trasero y ocasionó que este aterrizara de emergencia. Ya en el suelo comenzó a incendiarse. Entre los 16 tripulantes estaba Iván Morales Corrales, quien se desempeñaba como suboficial de la entonces Policía Federal. Logró salir del helicóptero en medio de las llamas que quemaban su cuerpo. Se quitó el chaleco antibalas, dio vueltas para evitar morir quemado y se escondió hasta que fue encontrado por autoridades federales. Iván quedó con el 70% de su cuerpo quemado, por lo que tuvo que ser sometido a 15 cirugías durante los siguientes 5 meses del ataque. Para diciembre de ese 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le otorgó la medalla al mérito policial de primera clase a Iván Morales y 3 años después recibió una vivienda por parte del gobierno federal como parte de los apoyos por su servicio. En septiembre de 2024, Iván Morales se convirtió en testigo del juicio realizado en Estados Unidos contra Rubén Oseguera González el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco. Según la Fiscalía estadounidense, el Menchito dio la orden de derribar el helicóptero de las Fuerzas Federales Mexicanas el 1 de mayo de 2015 para evitar la aprehensión de su padre. El Menchito fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Iván Morales Corrales regresó a México. Este 30 de abril fue atacado a balazos mientras circulaba en una camioneta junto a su esposa por Temixco, Morelos. Los agresores le cerraron el paso, abrieron fuego con armas largas, disparando entre 15 y 20 veces. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hoy se conmemoró un nuevo Día Internacional del Trabajo, un evento que está cada vez más lejos en México y en el mundo de los enormes desfiles y demostraciones que generaban en el pasado, todavía hasta bien entrados los años 90. Hoy, en México, lo más destacado fueron nuevamente los saqueos y actos de vandalismo de encapuchados que nada tienen que ver con los movimientos de los trabajadores. Este 1 de mayo estuvo marcado por las movilizaciones en conmemoración del Día del Trabajo. En la Ciudad de México, integrantes de diferentes sindicatos y organizaciones se congregaron en el Ángel de la Independencia y en el Monumento a la Revolución.
La exigencia de mejores condiciones laborales sigue siendo el estandarte de muchos. Sin embargo, la movilización se vio empañada por la violencia. Personas encapuchadas, armadas con picos, cadenas, tubos y piedras, rompieron cristales y saquearon tiendas de conveniencia y vandalizaron cafeterías y librerías en el primer cuadro de la Ciudad de México. En la avenida Juárez y 5 de Mayo, elementos de la policía capitalina les decomisaron una mochila con varillas y cadenas. Varios locales comerciales resultaron dañados. Bien, muy bien, buenos días a todas y todos. En el marco de esta conmemoración, el tema de la reducción de horas laborales fue abordado en la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, anunció que se llevarán a cabo mesas de diálogo con sindicatos y empleadores para pasar de 48 horas a 40 horas de trabajo a la semana. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. De acuerdo con especialistas, México es uno de los países con más horas laborales per cápita, con menos vacaciones, pero también con menores resultados y desarrollo laboral. Según el INEGI, en 2023 laboraban 27.785.505 personas en el sector privado y empresas paraestatales del país. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato encabezan las entidades en las que se concentró más personal ocupado. La mayor parte se encontraba en el rango de edad de 31 a 40 años, seguido del grupo de 21 a 30 años. En otras partes del mundo también hubo conmemoración por el Día del Trabajo. En Corea del Sur, la movilización estuvo liderada por la Confederación Coreana de Sindicatos. En Atenas, capital de Grecia, las banderas color rojo vistieron la marcha de los manifestantes. En Turquía, algunos manifestantes se enfrentaron con la policía que les impidió el paso a la plaza de Taksim. Mientras que en Los Ángeles, California, grandes multitudes se reunieron en el centro de la ciudad y aprovecharon para protestar contra Donald Trump, quien ha despedido a más de 60,000 personas de las oficinas gubernamentales. Y bueno, hay mucho, qué bueno que se esté discutiendo y que haya mesas de diálogo para ver lo de la jornada laboral, a la semana de 40 horas, como hay en muchos países, pero el problema que tenemos es puede ser, hay empresas donde se puede aplicar, empresas donde no, pero más allá de eso es la productividad del trabajo, el desarrollo de la fuerza laboral, la tecnología que se aplique en el trabajo, en las empresas. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajadores, quizás que trabajen menos y que tengan más tiempo libre, pero necesitamos entonces que tengan mayor productividad y eso solamente se va a lograr con formación y con tecnología. Ese es el secreto que tienen todos los países desarrollados del mundo. Nadie inventa el hilo negro. Tener más horas de trabajo para hacerlo con menos tecnología es un desperdicio de fuerza laboral y un desperdicio de fuerzas humanas. Eso me parece que hay que tenerlo muy claro, pero también hay que tener muy claro en otro ámbito que todo lo que se avanza en seguridad, en muchas otras cosas, lo platicamos hace un minuto, se pierde cuando uno ve a vándalos que libremente pueden atacar negocios, librerías. Cuando uno ve las imágenes de estos que se dicen anarquistas saqueando una librería y tirando los libros a la calle para que sean destruidos, la verdad parecen fascistas, parecen mucho más fascistas, parecen provocadores. Y nos preguntamos
Si esto ocurre en todas las manifestaciones y siempre son los mismos grupos, ¿no puede haber trabajo de inteligencia para acabar con esos grupos? No son grupos políticos, son grupos de vándalos, de saqueadores, que afectan derechos de terceros y propiedades de terceros. Las autoridades no pueden seguir mirando desde hace años a otro lado cuando ocurren estos hechos en una manifestación sí y en la otra también. Es una vergüenza y algo tendrán que hacer las autoridades porque no puede haber tanta impunidad. Porque lo que pasa es que dicen las autoridades que no van a reprimir a los manifestantes, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Estos vándalos que van a las manifestaciones no son los manifestantes, van simplemente a boicotear y a reventar las manifestaciones y lo vemos constantemente, ya sea la manifestación del Día del Trabajo o la manifestación, por ejemplo, del Día de la Mujer. Siempre hay personajes y son, como dice Jorge, casi siempre los mismos, o por lo menos son operados por los mismos líderes, los que llegan a vandalizar, a operar y a golpear en estos movimientos que son tan legítimos como la marcha del día de hoy. Y ayer también se dieron a conocer los datos económicos del primer trimestre que nuevamente exhibió a Pemex con su enorme debilidad y la carga fiscal que implica para el país. Las pérdidas de Pemex fueron nada más ni nada menos que de 43,000 millones de pesos. ¿Sabe usted en cuánto? Nada más en los primeros 3 meses del año. Sí, 43,000 millones de pesos en el primer trimestre. La verdad es que Pemex es un barril sin fondo, que con la narrativa de la soberanía nacional lo que se hace es ponerla en riesgo ante las enormes pérdidas que tiene la empresa paraestatal. Son tan graves las pérdidas que tiene Pemex que hoy, para muchas autoridades económicas del país, no lo dicen públicamente, pero lo dicen en privado, Pemex es la principal carga, el principal problema que tiene la economía nacional. Las finanzas de Petróleos Mexicanos siguen en caída libre. Este miércoles presentó su informe financiero del primer trimestre del año, donde reportó una pérdida neta de 43,327 millones de pesos. Indica que este saldo negativo es producto de menos ventas, las cuales cayeron 13%. La producción de hidrocarburos líquidos cayó 11.3%, mientras que la de gas natural bajó 8.7% debido a la declinación natural de campos maduros y retos técnicos. El proceso de crudo también bajó 5%, afectado por condiciones climáticas adversas. Además de las ventas, Pemex dice que su pérdida está ligada a un aumento en gastos de administración y a las variaciones del tipo de cambio y al pago de impuestos. Este resultado contrasta con las otras actividades de Pemex, como exploración y producción, la cual tuvo una ganancia de 31,242 millones de pesos, y logística, que tuvo ganancias de 9,026 millones de pesos. Sin embargo, actualmente, la deuda financiera total de Pemex experimentó un nuevo incremento al llegar a los 101,065 millones de dólares desde los 97,000 millones que tenía reportados al cierre de 2024. Y es que Pemex enfrenta 4 trimestres seguidos con pérdidas. Pese al panorama, Pemex indicó que con una estrategia integral y apoyo del gobierno, espera cerrar 2025 con un saldo de deuda menor al de 2024. En medio de este informe, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 mexicanos y 2 empresas por tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo para el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de César Morfín, alias Primito, quien es líder de una célula que pertenecía al cártel del Golfo, la cual transformó en una facción del cártel Jalisco en Tamaulipas. Según indicó Estados Unidos, junto con él están sancionados 2 de sus hermanos, Álvaro y Remigio Morfín, y compañías de transporte de materiales peligrosos, SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica, etiquetado como aceite de desecho u otro material peligroso. Y a los 100 días de gobierno desde que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha concretado el primer cambio importante en su equipo y dio baja al consejero asesor de Seguridad Nacional, a Mike Waltz, que había sido duramente criticado por el llamado Signalgate.
Mire usted, imagínese usted el grado desconcertante de falta de profesionalismo de este funcionario, un hombre clave en el esquema de seguridad del país, es el hombre que asesora, que aconseja, como su cargo lo dice, al presidente en todas sus opciones, y Waltz era un hombre con amplia experiencia en el ejército y en otros ámbitos, pero este hombre, en todo ese desorden que hay en la administración Trump, había creado un chat en la red Signal con familiares y amigos, donde divulgó, entre otros planes, los ataques que se estaban realizando en tiempo real contra los terroristas hutis en Yemen. No solamente eso, se confundió e incorporó al chat al director de una revista liberal, The Atlantic, que es Geoffrey Goldberg, que publicó a su vez los contenidos de los chats que le mandaba Waltz. Pero no lo corrieron, le dieron a Waltz, que es un viejo aliado de Trump, un hombre de la vieja guardia republicana, una salida más que elegante. Lo mandaron de representante de Estados Unidos a la ONU, y en una decisión que solo se había tomado durante el gobierno de Nixon con Henry Kissinger, le otorgaron en forma interina el cargo de asesor de seguridad nacional al secretario de Estado, a Marco Rubio. ¿Por qué? Una medida que no se había tomado antes, porque se supone que el asesor, el consejero, como le dicen en Estados Unidos, de Seguridad Nacional, es el que tiene que mediar entre las opciones que tienen las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad, el Departamento de Estado, para que el presidente, entre todos ellos, pueda tomar sus decisiones. Ahora esas decisiones quedarán en uno de los hombres políticamente más moderados que tiene la administración Trump. Mire, que decir ahora que el más moderado es el ex senador y ahora secretario de Estado, Marco Rubio. Pero así quedaron las cosas. Que es durísimo, Jorge. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, mañana tenemos una cita muy puntual en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.